La lluvia caía con melancólica elegancia sobre la acera de mármol del restaurante más lujoso de la ciudad, el Palazzo di Cristallo. Eran las 20:17 de un viernes, y las luces doradas reflejadas en los charcos formaban arabescos que recordaban a las vidrieras de una catedral. El sonido apagado de pasos apresurados resonaba en el salón principal, donde el aroma a trufa blanca y vino francés impregnaba el aire. Un Bentley Continental GT negro se detuvo frente a la entrada. Sebastián Mendoza salió, envuelto en un traje Armani a medida y sosteniendo su celular dorado como un cetro. Ajustándose el reloj Patek Philippe de platino, entró en la sala, irradiando autoridad y éxito. Con pasos firmes, lo guiaron a su mesa en la sección VIP, flanqueada por cortinas de terciopelo escarlata y rodeada de lámparas de araña de cristal de Murano. Sebastián parecía inalcanzable, un hombre que dominaba el juego del poder y la riqueza. Cada detalle de su presencia estaba meticulosamente elaborado, desde su corte de pelo hasta el perfume importado que costaba más de un salario mínimo mensual. La camarera se acercó con la botella de vino solicitada e, instintivamente, levantó la vista para revisar la etiqueta. Y entonces el tiempo se detuvo. La botella casi se le cae de las manos. Era ella. La mujer que tenía delante no era una empleada cualquiera. Era Isabela, la misma mujer que había dejado atrás 3 años antes, cuando ella le rogó por una familia y él, con frialdad, eligió un imperio. Allí estaba vestida con el uniforme blanco y negro del restaurante, sosteniendo la botella con manos temblorosas y, el detalle más impactante, una barriga evidentemente embarazada. Su rostro, antes suave y vibrante, ahora revelaba profundas ojeras y rastros de fatiga. Pero lo que más lo desconcertó fueron sus ojos verdes, que antes llenos de ternura, ahora estaban llenos de dolor y miedo. Isabela intentó mantener la profesionalidad, pero le quebró la voz. ¿Quiere que le abra la botella, señor? Su mano tembló levemente y apartó la mirada de él. Sebastián, acostumbrado a tomar decisiones millonarias en un instante, no pudo pronunciar palabra. Su pasado, oculto bajo capas de lujo y poder, emergía ahora, encarnado en una mujer embarazada que atendía mesas mientras él celebraba la consolidación de su monopolio. El recuerdo del divorcio, las palabras frías y la negativa a tener hijos volvieron como una puñalada en su orgullo. Isabela, espera, balbuceó, rozándole ligeramente el brazo. El gesto casi imperceptible tenía más peso emocional que cualquier trato que hubiera firmado. Ella retrocedió discretamente con la mirada suplicante. «Por favor, no aquí». En ese mismo instante, Victoria, la modelo a la que había invitado, apareció como un espectro de otro mundo. Sonrisa artificial, vestido de diseñador, arrogante confianza. Isabela la vio acercarse y en un doloroso reflejo levantó la cabeza como si levantara una armadura. «Lo siento, enviaré a otro camarero para que la atienda». Isabela se dio la vuelta conservando la dignidad que le quedaba, pero antes de desaparecer, Sebastián la vio dudar un segundo, lo suficiente para comprender la profundidad de la herida que aún sangraba. Victoria, ajena al cambio radical de emociones, se incorporó riendo. «Esa camarera te conoce, ¿verdad?» Parecía que ya se habían visto. Sebastián la miró en silencio, con el corazón latiendo como hacía años. Allí, ante el plato de trufas y el vino de 1998, todo lo que había logrado le pareció agridulce. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora contamos. En a ellos comentarios. ¿De qué país vienes a nosotros? 3 años antes de aquella noche de reencuentro,
Sebastián Mendoza era un hombre frío y meticuloso. A sus 42 años ya había logrado todo lo que siempre había soñado: el control de la cadena hotelera más grande de Latinoamérica, activos valuados en más de $300 millones y una reputación que inspiraba tanto miedo como admiración. Sin embargo, tras los contratos firmados y las fiestas glamurosas, había un vacío que se negaba a reconocer. Isabela Morales había sido su esposa durante 5 años. Profesora de arte, dulce, idealista, de sonrisa generosa, creía en un amor que él consideraba impráctico. Su ruptura quedó marcada por palabras crueles. Un hijo sería una distracción costosa e innecesaria. Ese día, Sebastián firmó los papeles del divorcio como si estuviera cerrando otro trato. Isabela desapareció de su vida tras la separación. Él asumió que había regresado a la vida de clase media de la que provenía. No investigó, no le importó. Para él, el pasado era algo que debía dejarse atrás con discreción y frialdad. Pero Isabela no lo olvidó. Tras la separación, intentó retomar su carrera como maestra, pero los años dedicados a ser la esposa ideal de un magnate habían dejado vacíos en su currículum difíciles de llenar. Rechazada por los colegios privados y sin apoyo familiar, sus padres habían fallecido y no tenía hermanos. Terminó aceptando trabajos temporales para sobrevivir. Meses después, en plena reconstrucción emocional y financiera, Isabela conoció a Diego Herrera. Un joven arquitecto con una sólida formación, parecía todo lo que Sebastián no era: atento, presente, cariñoso. Por primera vez desde su divorcio, se permitió soñar con una nueva vida, una nueva familia. Cuando descubrió que estaba embarazada, Diego le propuso matrimonio. Isabela le creyó, incluso con las cicatrices aún frescas de su anterior abandono. Durante 5 meses vivieron juntos bajo la ilusión de una vida perfecta, hasta el día en que una mujer apareció en su puerta, la esposa legítima de Diego, con 2 hijos pequeños. La revelación fue devastadora. Diego, confrontado, afirmó que todo había sido un error y ofreció dinero para resolver la situación. Isabela se negó. Desapareció al día siguiente. Con casi 6 meses de embarazo, sin recursos ni apoyo, se encontró sola de nuevo, traicionada por 2 hombres en menos de 3 años. Con las facturas acumulándose, consiguió trabajo como camarera en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Fue humillante, pero valió la pena. Y sobre todo, le permitió pagar el alquiler y alimentar al niño que crecía en su interior. Su reencuentro con Sebastián, aquella noche que se suponía sería solo otro cambio, le puso el mundo patas arriba. Al verlo sentado a la mesa, tras esa sonrisa gélida y su habitual arrogancia, se le paró el corazón. El miedo no era al hombre en sí, sino al poder que aún ejercía sobre sus emociones. Intentó mantener la compostura, pero su cuerpo la traicionó. Manos temblorosas, respiración agitada. En ese instante comprendió que el pasado nunca había sido superado, solo latente. Sebastián, al verla, sintió que la rigidez de su mundo corporativo se desmoronaba. Los ojos verdes de Isabela, ahora nublados por la fatiga y el miedo, lo atravesaron como puñales. La imagen de ella, embarazada, sirviendo mesas, fue un golpe más duro que cualquier derrota financiera que hubiera enfrentado. Por primera vez en años, Sebastián Mendoza se sintió vulnerable. El impacto no solo provino del impacto visual, sino del peso aplastante de la culpa. Empezó a cuestionarlo todo: el valor de su fortuna, sus amores fugaces, las decisiones que consideraba estratégicas. En los días siguientes, Sebastián se sumió en una espiral de insomnio y remordimiento. La presencia de Isabela, embarazada y agotada, se convirtió en una obsesión. Cuando su asistente personal, Carmen,
Notó el colapso emocional de su jefe, lo escuchó con una atención y una lealtad inusuales. A petición suya, inició una investigación encubierta sobre la vida de Isabela. En menos de 24 horas regresó con un expediente detallado. Salario por hora, vivienda modesta, turnos dobles, citas en una clínica pública con riesgos para la salud durante el embarazo. Sebastián quedó impactado. Nunca imaginó que ella habría enfrentado tantas dificultades. Al descubrir que el bebé no era suyo, sino fruto de una relación truncada por una infidelidad, algo cambió en su interior. No eran celos, era dolor. El dolor de saber que Isabela, incluso después de todo, seguía siendo rechazada, menospreciada, abandonada. Y peor aún, por hombres como él. Le impactó aún más saber que, a pesar de ello, ella lo había puesto en la lista de contactos de emergencia del hospital. Era como si, en el fondo, aunque dolida, aún confiara en que él aparecería cuando realmente hiciera falta. Esta revelación lo desarmó por completo. Esa misma noche, Sebastián tomó un taxi y regresó al Palazzo di Cristallo. No usó el Bentley, ni anunció su nombre en la entrada. Pidió una mesa en la sección donde atendía Isabela. Pagó el mínimo de $500 sin dudarlo. Esperó. Al verlo se detuvo un segundo. Quiso huir, pero no pudo. La noche ya era pesada y él parecía decidido. Al acercarse, fue directo. Lo sabía todo. Diego, el abandono, las noches de dolor, el doble trabajo. Ella estaba furiosa. La conmoción era evidente. «No puedes hablar de esto aquí, me costará el trabajo», susurró. Él se levantó y sugirió salir a hablar. «Necesito cada centavo», dijo con la voz quebrada. «¿Y tú? ¿Para qué? ¿Para pagar un alquiler miserable? ¿Para seguir comiendo comida de mala calidad?». Las palabras fueron como cuchillas. «¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio el derecho de invadir mi vida?». Sebastián no dudó. «Me dieron el derecho porque todavía te amo». La frase explotó entre ellos. Isabela se quedó atónita. Quiso negarlo, pero las lágrimas hablaron por ella. El gerente del restaurante se acercó y, para sorpresa de todos, Sebastián declaró alto y claro: «Isabela es mi exesposa. Está embarazada y aquí la están explotando». Isabela intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. El gerente le ofreció el resto de la noche gratis. Sebastián la invitó a cenar a otro lugar, donde pudiera comer cómodamente, sin tener que complacer a nadie. Ella dudó, pero aceptó. Es solo una cena, una conversación. Pero ambos sabían que era mucho más que eso. Durante una cena en un restaurante sencillo, Isabela le impuso una condición. Si quería formar parte de su vida y de la del bebé, tendría que estar realmente presente, no como un benefactor distante, sino como un hombre comprometido. «No puedo volver a confiar en alguien que me abandone». Sebastián aceptó. En pocas palabras, sin promesas ilusorias, solo un sincero deseo de reparar lo que había destruido. En los días siguientes, empezó a cumplir su promesa. Canceló reuniones, reprogramó citas, se presentó en su casa para llevarla a su cita médica con vaqueros y camiseta. Nada de relojes caros, nada de mascarillas, solo él. Aprendió a escucharla hablar del bebé, de la rutina de Isabela, de sus miedos. Poco a poco el vínculo que parecía imposible renació. Isabela seguía siendo cautelosa, pero vio el cambio en su mirada. Y Sebastián, por primera vez, sintió que la vida tenía un propósito más allá de los números. 2 días después de aquella cena, Isabela despertó con una ligera contracción y jadeando. El sol ni siquiera había salido y el reloj marcaba las 5:43 a.m. Al principio pensó que era una molestia normal de un embarazo avanzado, pero como los dolores se hicieron más frecuentes, decidió levantarse. Estaba sola, como todas las mañanas desde la desaparición de Diego. Tomó su celular y por reflejo buscó el nombre de Sebastián.
Él se lo había dicho claro. Llámame cuando quieras, lo que sea, iré. Pero dudó. Aún era temprano. Aún sentía orgullo. Sin embargo, 15 minutos después, doblada de dolor en el pequeño baño del apartamento, marcó: Sebastián. Su voz era un susurro angustiado. Creo que el bebé está por venir. En menos de 30 minutos, él estaba allí. Vaqueros, camisa de algodón, cabello despeinado. Tan diferente del hombre inmaculado del restaurante. Cuando entró al apartamento y la vio sentada en el sofá con la mano en el estómago y el rostro pálido, se arrodilló ante ella y le tomó las manos. Lo superaremos juntos, te lo prometo. Isabela lloró quedamente. Esa frase no se refería solo al parto, se refería a todo. En la clínica pública, el ambiente era caótico. Los pacientes esperaban en los pasillos, las enfermeras, sobrecargadas de trabajo, iban y venían a toda prisa. Isabela fue llevada a una sala de observación y Sebastián tuvo que esperar afuera. Fueron 2 largas horas. Con cada grito de dolor que provenía de la habitación, se encogía en la silla de plástico como un niño, indefenso, y entonces, por fin, un médico salió y lo llamó. Está estable, pero necesita descansar. ¿Quiere verla? Al entrar en la sencilla habitación, la vio allí tendida, pálida, pero con los ojos aún brillantes. Todavía no era trabajo de parto, parto prematuro. La retendrán hasta que pasen las semanas. Lloró de alivio, y Sebastián, sin pedirle permiso, se sentó a su lado y la abrazó. Durante largos minutos, permanecieron allí, sin palabras. El hospital recomendó reposo absoluto y ausencia del trabajo. Pero no puedo parar, susurró. Necesito trabajar. No, respondió con firmeza. Ahora vas a descansar. Yo me encargo de todo. Lo dices ahora, pero cuando te canses, te irás. La frase lo hirió profundamente. Le tomó el rostro entre las manos. Isabela, no me voy nunca más, ni por ti, ni por este bebé. Ya no soy el mismo hombre. Isabela regresó a casa con la ayuda de Sebastián. Él la acomodó en el sofá, trajo almohadas y preparó té. Por primera vez en años se dejó cuidar, pero no devolvió su corazón. Todavía no. Durante los días siguientes, Sebastián la visitaba todas las mañanas. Le llevaba fruta, leía sobre el embarazo y asistía a clases de parto humanizado en línea. Se encargaba de la casa. Por la noche, dormía en su ático, pero su cabeza y su corazón permanecían en esa habitación estrecha con el aroma del té y el sonido del viejo ventilador. Una mañana, la encontró en silencio, mirando fijamente una caja de madera. Dentro había fotos antiguas, una prueba de embarazo, un anillo de bodas. ¿Guardaste todo esto?, preguntó. Porque no tuve el valor de tirarlo. Todavía era parte de mí. Sebastián se arrodilló. Tiré lo mejor de mí al dejarte, pero ahora estoy aquí para recuperarlo. Ella simplemente lo miró fijamente. Ninguna respuesta, pero él lo sabía. Cada día era un ladrillo reconstruido. Carmen, su asistente, notó la transformación. Sebastián rechazaba las reuniones y delegaba decisiones. Cuando le preguntaban, simplemente decía: mis prioridades han cambiado. Un día Carmen se le acercó. Señor Mendoza, nunca lo había visto así. ¿Está seguro de lo que hace? Y él, con una sonrisa triste, respondió: no solo estoy seguro, estoy vivo por primera vez. Ese mismo día, llevó a Isabela a la consulta del doctor Ramírez, el obstetra más respetado de la ciudad. Todo se pagó anónimamente, pero ella desconfiaba. ¿Cómo conseguí esta cita? Un amigo me la pidió, mintió. Ella aceptó, pero lo sabía. Sabía que era él. En la sala de ultrasonido, escucharon juntos los latidos del bebé. Fuertes, constantes, como un tambor anunciando un nuevo ciclo.
Sebastián lloró, sin vergüenza, sin máscara. Isabela le tocó la mano. Por primera vez, un gesto de confianza. Con cada visita al médico, cada comida que preparaba, cada noche que se desvelaba enviando mensajes de apoyo, algo en él cambiaba. Y ella lo vio. Empezó a creer, pero aún temía. Una noche silenciosa, sentada en el sofá, Isabela preguntó: ¿y si digo que no quiero que estés en el certificado de nacimiento? Él la miró fijamente. No necesito un papel para ser padre, solo necesito que me dejes estar presente. Lloró, por primera vez, sin culpa, sin vergüenza, solo emoción. Y Sebastián la abrazó como si sostuviera el mundo entero. Una mañana, Isabela se despertó y lo encontró durmiendo en el sillón junto al sofá. Había pasado la noche allí, cuidándolo. En su regazo había un libro sobre el cuidado de recién nacidos. Se acercó, le pasó la mano por el pelo y le susurró: «Estás cambiando de verdad». Él abrió los ojos lentamente. «Por ti, por él, por nosotros». En ese instante algo se quebró en su interior, un muro cedió. En la ecografía de las 38 semanas, el médico anunció: «Todo está perfecto. ¿Estás lista para la llegada?». Sebastián sonrió y miró a Isabela. Ella le apretó la mano con fuerza. «Sí, lo estamos». Al salir de la clínica, se detuvieron frente a un expositor de ropa de bebé. «¿Quieres elegir algo?», preguntó. Ella dudó. «No puedo permitírmelo». Se arrodilló y cogió un par de zapatos del estante. «Insisto». Ella rió, conmovida. «Tú y tus gestos de película». «No es una película, es nuestra nueva vida». La semana siguiente, armaron una cuna juntos en la pequeña habitación del apartamento. Entre risas, herramientas y tropiezos, se encontraron rodeados de una nueva intimidad. Una intimidad nacida del cuidado diario, de la vulnerabilidad compartida. «Está torcida», dijo ella riendo. «Como todo lo que hemos vivido hasta ahora», añadió él. Pero esto era diferente. Ahora había un deseo de arreglarlo, y entonces, en la madrugada de un viernes, rompió aguas. Isabela, con los ojos abiertos, dijo: «Ya está». Sebastián, ya preparado, la llevó al hospital. Le tomó la mano durante las contracciones. La besó en la frente. Le susurró: «Puedes, estoy contigo». Horas después, con lágrimas en los ojos, oyó el primer llanto. Era un niño, fuerte, sano. Cortó el cordón umbilical con manos temblorosas. Cuando le pusieron el bebé en brazos a Isabela, ella lo miró y susurró: «Es precioso». Sebastián, de pie junto a ella, dijo: «Y es nuestro». ¿Disfrutas de esta historia? No la toques. Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El sol salía lentamente sobre la ciudad, mientras Isabela, con lágrimas en los ojos y abrazando al pequeño Gabriel, era sacada del hospital. Sebastián caminaba a su lado, aferrado a una bolsa con la ropa del bebé, con más aspecto de padre primerizo que del despiadado magnate que todos conocían. La escena era silenciosa pero cargada de emoción. La mirada de Sebastián no se apartaba de su hijo. Con cada respiración, con cada movimiento de sus deditos, sentía que algo en su interior se transformaba para siempre. Llegaron al apartamento de Isabela poco antes de las 7. El taxi se detuvo frente al modesto edificio de 3 pisos y Sebastián se adelantó para abrirle la puerta. Al subir las escaleras, la cargó hasta el 3er piso, ignorando las tímidas quejas de Isabela. «Has pasado por mucho. Déjame cuidarte ahora», dijo con la voz entrecortada. En cuanto entraron, Isabela se emocionó al ver la cuna ya montada, con sábanas nuevas y juguetes cuidadosamente colocados. Sebastián lo había hecho todo la noche anterior. En las semanas siguientes, su presencia se volvió constante.
No importaba si había reuniones o eventos corporativos, su prioridad ahora era Gabriel. Aprendió a cambiar pañales, preparar biberones y calmar al bebé en las noches difíciles. Lo hacía todo con manos inexpertas, pero con todo el corazón. Isabela observaba en silencio, a veces todavía con reticencia, intentando contener el miedo a que todo esto fuera pasajero. Pero cada noche de insomnio a su lado, cada gesto sencillo y atento, comenzaba a disolver la desconfianza que se había instalado en su pecho hacía 3 años. Una mañana lluviosa, Isabela lo encontró durmiendo en el sofá, con Gabriel sobre su pecho. Tenía manchas de leche en la camisa y el control remoto del televisor se había caído al suelo. Verlo la hizo sonreír y algo en su interior finalmente cedió. Se sentó a su lado, le pasó la mano por el pelo y susurró: «Estás cambiando». Sebastián abrió los ojos y sonrió. «No, solo estoy recordando quién debería haber sido todo este tiempo». En ese momento, Isabela comprendió que no intentaba borrar el pasado. Estaba decidido a construir un nuevo futuro. A pesar de esto, se mantuvo firme. Nada de lujos, nada de caridad. Cuando Sebastián quiso comprar un apartamento nuevo, ella se negó. «No quiero otra vida prefabricada, quiero construir la mía». Él lo entendió. En cambio, renovó el apartamento con sus propias manos. Pintó las paredes, arregló la plomería, puso cortinas nuevas. Cada detalle que consideraba era como una silenciosa súplica de perdón. Y con cada gesto, Isabela veía más verdad en su mirada. El día del primer mes de Gabriel, Sebastián pidió que se inscribiera su nombre en el acta de nacimiento. No como una obligación, como un deseo. «Quiero que sepa que nunca estará solo». Isabela dudó, lloró, pensó en todo lo que había vivido y entonces, con un leve asentimiento, lo permitió. En aquella sencilla oficina de registro civil, rodeados de gente común, el magnate y la camarera del pasado formalizaron algo que ni los mejores contratos del mundo podrían representar: un compromiso del alma. Poco después, Sebastián organizó una pequeña celebración en el parque cercano. Sin grandes lujos, solo amigos cercanos, vecinos y Carmen, su asistente, ahora confidente, globos de colores, un mantel a cuadros y un pastel de chocolate que él mismo había horneado. Isabela miró a su alrededor, preguntándose cómo ese hombre distante se había vuelto tan presente. Carmen se acercó y comentó: «Está irreconocible». E Isabela respondió: «No, es exactamente el mismo por dentro que siempre, solo que ahora se ha permitido ser». Al mes siguiente, Isabela reanudó su pintura. Sebastián convirtió el balcón en un estudio improvisado. El primer lienzo que pintó fue de Becintos Cintos, un hombre con un bebé en brazos bajo un cielo estrellado. Cuando se lo mostró, Sebastián no dijo nada. Simplemente la abrazó, sintiendo que cada pincelada era un nuevo comienzo. «Esta eres tú, pero no el hombre que solías ser. En esto te has convertido», susurró. Una tarde tranquila, mientras mecían a Gabriel en la hamaca, Sebastián preguntó: «¿Crees en nosotros ahora?». Isabela lo miró y respondió: «Creo en lo que estamos construyendo, y eso es más fuerte que cualquier promesa». Esa respuesta fue todo lo que necesitaba. Ya no se trataba de apresurarse, de recuperar el tiempo perdido. Se trataba de caminar juntos, día tras día, reconstruyendo su amor sobre una base sólida. Sebastián empezó a celebrar reuniones de trabajo en casa, con Gabriel en su regazo e Isabela pintando de fondo. Sus socios se sorprendieron, sus accionistas lo cuestionaron, pero a él no le importó. Por primera vez, había encontrado un equilibrio entre el imperio que había construido y la familia que ahora era su verdadero legado.
Empezó a rechazar invitaciones a eventos frívolos, a reuniones con modelos poco interesantes. Prefería veladas sencillas, con biberones y cuentos antes de dormir. Una de esas noches, ya tarde, miró a Isabela y le preguntó: ¿Me amas de nuevo? Ella sonrió y respondió: Nunca dejé de amar. Solo necesitaba aprender a confiar de nuevo. Las palabras lo impactaron, y entonces supo que había superado no solo su orgullo, sino la mayor barrera de todas, el miedo de Isabela a ser amada de nuevo, y aún más, su miedo a amar de verdad. Cuando Gabriel cumplió 3 meses, Isabela organizó una exposición de sus nuevas pinturas. Lo recaudado se donaría a una ONG para madres solteras. Sebastián se encargó de la logística, pero no puso su nombre en ningún lugar. Quería que todo girara en torno a ella. En su discurso inaugural, Isabela dijo: Estas obras hablan del dolor, el renacimiento y el amor, de lo que somos capaces de reconstruir cuando dejamos atrás nuestro ego. Sebastián la ovacionó de pie, con lágrimas en los ojos. De camino a casa, Gabriel durmió en el asiento trasero. Isabela le tomó la mano y le dijo: Gracias por volver. Él respondió: No lo hice, por fin llegué. Apoyó la cabeza en su hombro y juntos viajaron en silencio, como una familia que ha superado lo imposible. El pasado aún persistía, pero ya no dolía. Ahora, solo era el camino lo que los había llevado hasta allí. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio si ustedes también creer en allá bondad humana